Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo como siempre contentísimo de estar aquí compartiendo con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les mando un cariñosísimo saludo a todos nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, a nuestros amigos de Europa, también, sobre todo de Estados Unidos, que nos han estado dando muchos saludos últimamente. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre este documento tan importante que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, y vamos a entrar en el tema de la cuestión social, en lo que es el amor a los enemigos, la responsabilidad social y también en el tema de la solidaridad. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios, contentísimo como siempre, y ya saben, aquí recibiendo ya por Twitter y por Facebook todas sus llamadas, sus comentarios. Bueno, también para mandarles saludos, recuerden que tenemos mi Twitter que es @filos1403 y tenemos también el correo de concilios @mariavision.com. Entonces puede ser cualquiera de estas dos vías de comunicación. En concilios @mariavision.com, bueno, les puedo contestar durante la semana y si quieren rapidísimo que nosotros entremos en comunicación, pues en el correo de @filos1403, que es de Twitter. O también ya veo que muchos han encontrado mi Facebook, que es manuel.ocampo.ponce, y en el Facebook también me mandan preguntas, saludos, comentarios y podemos estar en comunicación con ustedes. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa que, como siempre, pues es una alegría porque estos documentos del Concilio Vaticano II, que se celebró en los años 60, 1960 del siglo pasado, siglo XX, más o menos alrededor de hace 50 años ya de este concilio, y sin embargo vemos la vigencia, la actualidad perenne de esta maravilla de documentos como es este de la Gaudium et Spes, que es una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, que habla sobre la cuestión ahorita social. Tan importante la cuestión social porque el hombre es persona, pero Dios no nos hizo para vivir solos, sino que nos ha hecho para vivir en sociedad. Nadie está hecho para estar solo, ni para salvarse solo, ni nadie se condena solo tampoco. Por eso hay que tomar muy en serio la cuestión social y aquí vamos a ir analizando y ahorita sobre todo el punto del amor a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, a aquellos que nos calumnian. Muy duras exigencias del Evangelio en este sentido, en que es tan claro de que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y eso cuando nosotros pensamos en algún enemigo, en alguien que nos ha hecho daño, que a lo mejor nos ha robado o que nos ha calumniado. Las calumnias son terribles porque es un pecado muy grave, puesto que es atribuirle a una persona algo malo, pero sin que lo haya hecho. Si murmurar o difamar es grave, porque la difamación es comentar algo malo de una persona, sus defectos, estarlos comentando, es difamarla. Aunque sean ciertos, nosotros no tenemos por qué estar comentando los defectos o las faltas de los demás. Ni siquiera, como vamos a ver en este documento, debemos juzgarlos. Nosotros no debemos juzgar a nadie porque el único que puede escrutar los corazones, las conciencias del ser humano es Dios. Y por lo mismo nosotros no podemos juzgar porque si no podemos escrutar la conciencia, no podemos tampoco decir si esa persona es buena, es mala, si es responsable, si es culpable, si no es o lo que sea. Lo único que podemos nosotros juzgar, y lo hacemos por ejemplo en ética o en teología moral, es el acto humano. Por ejemplo, el homicidio, matar a un inocente, bueno, siempre es un acto objetivamente malo.
Tenemos que tener muy clara la verdad y el bien, lo que es lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Pero de ahí a que con esto nosotros podamos juzgar a una persona, es decir, en base a esto decir si la persona es buena o mala, porque conoce la verdad o porque está equivocada o porque obra en el bien o en el mal, eso sí no podemos nosotros traspasar hacia ese punto, porque Dios es el único que puede conocer las conciencias y además también todas las circunstancias que implican un acto humano, moral, irresponsable y libre. Por eso es que nosotros no podemos juzgar, aunque sí debemos tener muy claro, como lo dice este documento, debemos tener clarísimo la diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Sin embargo, también nosotros debemos rechazar contundentemente el error, la maldad, pero amar al que yerra, es decir, amar al pecador. Ya lo había dicho un padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, un doctor de la iglesia. San Agustín decía, hay que aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Bueno, cuando nosotros nos dicen esto, inmediatamente como que luego tenemos cambios físicos porque nuestro hígado y todas nuestras vísceras a lo mejor se conmocionan porque sentimos hasta a veces repulsión por las personas que nos hacen daño. Y sin embargo, con la gracia del bautismo, Dios nos permite a los católicos no solo perdonar a los que nos hicieron daño, sino además amarlos, pedir por ellos, elevar una oración. No importa que no sintamos bonito al principio, pero lo hacemos con el amor de caridad que nos da Dios, que nos infunde en nuestra facultad de la voluntad y con la gracia que prepara nuestra alma para que nosotros como católicos podamos amar a estos adversarios y a estos enemigos. ¿Por qué? Porque no hay cosa más grave que nosotros empujemos a una persona a la condenación, al error. Debemos perdonar, pensemos en la vida eterna y en la naturaleza humana que fue llamada a esta vida eterna. Todos, absolutamente todos, sin excepción. Yo sé que a veces hay personas que nos podemos sentir demasiado pecadores, demasiado mal, ¿sí? Que obramos mal, tenemos muchos errores, vamos cayendo una y otra vez. Y a lo mejor hay quienes han cometido graves crímenes, gravísimos, y puede llegar a pensar esa persona que se encuentre entristecida en su corazón, que no va a ser recibida o amada por Dios. Y nosotros como cristianos, por eso tenemos siempre que mostrar a Cristo y hacer que esa persona vuelva, se acerca. Jamás rechazarla. Tenemos que hacer que se acerquen a Cristo, que se acerquen a la iglesia, a la reconciliación. Entonces, hay que distinguir muy bien. Una cosa es el pecado que siempre hay que rechazar, el error, la mentira que siempre hay que rechazar, y otra cosa es la caridad que debemos tener con los hermanos que viven en el error, que viven en la mentira, en la maldad, incluso los que nos han hecho daño, los que nos calumnian, o personas que tienen otras formas de vivir o de pensar, o incluso otra religión. ¿Cómo creemos que vamos nosotros a lograr salvar todas esas almas que se encuentran alejadas de la religión católica, que no la conocieron o que se han alejado por alguna cuestión, muchas veces por escándalos de nosotros, de los mismos católicos, de los laicos, de las personas consagradas, de los presbíteros, que damos mal ejemplo? ¿Cómo los vamos nosotros a acercar si nosotros los rechazamos, si nosotros nos comportamos de una manera hostil con ellos? No debe ser, ¿sí? Lo que debemos hacer es lo que Cristo nos enseñó, amarlos, atraerlos. Y si a veces no nos podemos acercar mucho a ellos, más que en cuestiones como el saludo, etcétera, que eso lo exige la caridad, pero no nos podemos acercar más porque pueden ser peligrosos incluso para nosotros, pues podemos acudir, ¿por qué no?, también a la oración, a orar por ellos para que Dios los salve. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, por más daño que nos hayan hecho, puede albergar tanto odio en su corazón para pensar o desearle a alguien que se condene. Eso no debe ser de ninguna manera, porque fíjense, la condenación es definitiva, no hay ya perdón para la condenación. Y por eso nosotros no debemos desear a nadie, ni a nuestro peor enemigo, que desde luego todos tenemos enemigos y desde luego a todos pues nos han
nos han realizado actos a lo mejor muy graves, han abusado de nuestra confianza, nos han lastimado profundamente, ¿no? A lo mejor algunos nos han robado nuestro dinero, nuestros ahorros o lo que sea, ¿sí? O propiedades, cada quien sabe, ¿no? Cosas de la empresa, de las empresas que también a veces se roban. Entonces no hay que albergar ese odio, hay que deshacernos de él y no permitir que nos envenene el alma, porque una vez que nos envenena el alma y que nosotros no podemos perdonar, entonces quedamos nosotros como reos de muerte. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la primera parte. Luego viene la segunda parte sobre lo que es la responsabilidad social, y entonces en esta cuestión social, donde hay que ver lo que es la persona como individuo con todos sus derechos naturales, porque todos como personas humanas somos iguales esencialmente, tenemos la misma naturaleza y fuimos llamados al mismo fin, que es la vida en Dios, pero después tenemos diferencias en los ámbitos morales, en los ámbitos físicos, en los ámbitos intelectuales. Entonces hay que ver también un principio importante que es la subsidiariedad, en donde no es justo tratar igual a los desiguales. Todos podemos tener los derechos fundamentales básicos, pero después, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad, pues tiene más derechos que una persona que tiene íntegro todo su organismo. ¿Por qué tiene más derecho? Porque tiene derecho a que la sociedad le proporcione todo lo necesario para que pueda esta persona trasladarse, trabajar, desarrollarse y alcanzar la máxima perfección posible dentro de su estado. Por ejemplo, una persona que no ha pecado gravemente o una persona que ha pecado gravemente, bueno, pues el que ha pecado gravemente tiene también derecho a que la sociedad le ayude a tener una reconciliación, a acercarse o a rehabilitarse. En el caso de personas que ya están enviciadas en crímenes, pues es necesario que la sociedad, porque tienen derecho esas personas a ser reincorporadas, rehabilitadas, ¿sí? Bueno, también este documento habla de la injusticia social tan grande que clama al cielo, que hay entre pobres, muy pobres y ricos. Ya en el siglo XX se veía esta polarización tan grande y que ahora, en lugar de haber disminuido, ha aumentado exponencialmente, habiendo personas inmensamente ricas o países inmensamente ricos, mientras que hay otros que están en la miseria o en la pobreza. Y por último, ya al final de este programa vamos a ver lo que es la persona de Jesucristo y un principio también de doctrina social, que es la solidaridad. Como ven, vamos a ver muchísimas cosas en este programa, que como siempre, pues me da mucho gusto que nos permitan entrar a sus hogares, pero vamos a un corte y regresamos. Disfruto muchísimo aquí con ustedes en este canal de María Visión, de poder compartir, disfrutar, saborear. La sabiduría viene de sapor, saporis, que significa saborear. ¿Y qué más que toda esta sabiduría de la Iglesia, que es la sabiduría del Hijo, es decir, del Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo, y que ahorita nos está hablando a través de este documento del magisterio de la Iglesia? Recordemos que el magisterio es completamente infalible en cuestiones de fe y de moral. Y ahorita estamos hablando de cuestiones morales, porque es la cuestión social de la persona humana, su dimensión individual y social. Como todos tenemos la misma naturaleza, el mismo fin, estamos llamados hacia lo mismo, hacia este mismo fin. Y entonces vemos que, aunque todos tenemos la misma naturaleza y el mismo fin, hay después diferencias individuales en lo físico, en lo espiritual, sobre todo en lo intelectual, pero también en lo moral. Unos más y otros menos. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ir ayudando a los que menos tienen. Pero bueno, para que nosotros no nos desviemos y vayamos teniendo más claridad sobre estos puntos que trata este documento del Concilio Vaticano II, vamos a este material que hemos preparado aquí con mucho cariño para ustedes en María Visión. Vamos a verlo.
La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en su número 28, se refiere al respeto y amor a los adversarios con las siguientes palabras textuales: quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo. Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona, incluso cuando está desviado por las ideas falsas o insuficientes en materia religiosa. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello, nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. La doctrina de Cristo pide también que perdonemos las injurias. El precepto del amor se extiende a todos los enemigos. Es el mandamiento de la nueva ley. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Y en el número 29 se refiere a la igualdad esencial entre los hombres y la justicia social, afirmando textualmente que la igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor, porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen, y porque redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. En verdad, es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén todavía protegidos en la forma de vida en todas partes. Es lo que sucede cuando se niega a la mujer el derecho de escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera, o se le impida tener acceso a una educación y a una cultura iguales a las que se conceden al hombre. Más aún, aunque existen diversidades justas entre los hombres, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia humana. Son contrarios a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con energía contra cualquier esclavitud social o política y respeten, bajo cualquier régimen político, los derechos fundamentales del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales, que son las más profundas de todas, aunque es necesario todavía un largo plazo para llegar al final deseado. Continuando con este análisis, en el número 30, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes
menciona que hay que superar la ética individualista con las siguientes palabras textuales: la profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no hay nadie que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas normas de vida social, por ejemplo, las referentes a la higiene o a las normas de la circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo, porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre exceden los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de manera que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. ¿Cuántas cosas tiene este documento? Tanta cantidad que es necesario ir poco a poco para poder digerir y desmenuzar toda la riqueza que nos está enseñando este documento del Concilio Vaticano II. Aquí me están haciendo una pregunta sobre la relación entre el respeto y, por ejemplo, la tolerancia. El respeto, respetar significa reconocer. ¿Qué es lo que tengo que reconocer en el prójimo? Que es persona, que tiene una dignidad, que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que tiene como fin el bien común, es decir, que alcance su máxima perfección posible y sobre todo a Dios, ¿sí? Eso es básico y eso es el respeto que debemos tener los cristianos a la persona. La tolerancia, nos han venido diciendo, ¿verdad?, enseñando un poco equivocadamente a través de los medios de comunicación, como si la tolerancia fuera una virtud. Y la tolerancia, fíjense ustedes, si reflexionamos bien, por eso los católicos tenemos que ser muy reflexivos, la tolerancia no puede ser virtud. ¿Por qué no puede ser virtud la tolerancia? Porque ¿qué es lo que se tolera? ¿Cuál es el objeto de la tolerancia? El mal. Y los objetos de las virtudes siempre son cosas buenas, no malas. Entonces, la tolerancia no es una virtud. ¿Cuál sería la virtud entonces aquí? Bueno, pues la virtud en todo caso podría ser la paciencia, tener paciencia ante la adversidad, ser paciente ante el tiempo o a lo mejor la magnificencia, la magnanimidad, ¿sí? Tener un ánimo grande para soportar grandes esfuerzos, para emprender grandes cosas. Pero la tolerancia, fíjense, no va con el cristianismo porque nosotros no tenemos que tolerar a los enemigos, eso no dijo Jesucristo. Dijo, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre tolerar y amar? El hombre no está hecho para ser tolerado, ni a nadie nos gusta que nos digan, bueno, pues te vamos a tolerar, porque como pues tú piensas diferente, entonces te toleraremos. No, 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 aquí nosotros lo que queremos es ser amados, respetados, reconocidos. Y si pensamos diferente, bueno,
No por eso dejamos de ser hijos de Dios, no por eso dejamos de ser imagen y semejanza de Dios. Bueno, pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Y aquí fíjense en este documento, continuando un poco con lo que veníamos diciendo, también vienen algunos conceptos importantes como son el de justicia y el bien común. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Como les decía, no es justo tratar igual a los desiguales, pero sí que todos tenemos unos derechos básicos, fundamentales y que deben ser respetados. No es posible que haya personas que no tengan acceso a la educación, a los servicios de salud, muy desarrollados aparentemente el mundo actual, el siglo XXI, pero estamos retrasadísimos, ¿sí? Y luego lo que es la responsabilidad, pero también no es solo responder ante la autoridad, y sobre todo en nuestro caso de los católicos, no se trata de una autoridad social, de una autoridad civil, sino sobre todo de una autoridad moral ante Dios sobre nuestros actos. ¿Cómo es posible que a veces equiparemos cristianismo con ser flojos, ser cochinos? Ya veíamos en el video pasado cómo todas las calles llenas de basura, no participamos para lograr el bien común. Fíjense cómo la Iglesia se preocupa por el bien individual, pero también por el bien social. Y no es que se meta en política, sino que está implicado el ser humano en la política y como tal tiene responsabilidad y tiene el deber de participar para mejorar todo su entorno. El cristianismo es belleza, es limpieza, es armonía, es orden. Todo lo que va en contra del orden, de la limpieza, todo lo que es la cochinada, la basura, el estarse pasando los altos, manejar como si fuéramos aconsejados por el demonio. A veces parece que así va la gente, que ya no sabe uno si el que va arriba realmente es demonio, es hombre aconsejado por el demonio, o qué es lo que va allí, porque se ve que está, dispuesto a matar o a lo que sea. Esto va terriblemente en contra de lo que es el cristianismo. Pensemos en Jesús, cómo vivió en las leyes, en su tiempo, participó en la cuestión social, en las bodas, visitó a sus amigos, visitó y comió con los pecadores, en fin, pero él trataba siempre el cristianismo de ordenar, de mejorar todo lo que va. Si nosotros vamos a una colonia y vemos todo un cochinero, ahí no está Cristo, seguramente. O si está, pues no va a estar tan contento. ¿Por qué? Porque eso no va con el cristianismo, y a veces a los cristianos nos relacionan con su desarrollo civil, social, moral. ¿Por qué? Por esa razón, porque creemos que porque es Dios, y siempre acabamos dándole lo peor. ¿Cómo vamos vestidos a veces a la misa? No es que tengamos que traer ropas lujosas, ni costosas, ni caras, pero por lo menos aseados, por lo menos bien limpios y con ropa, vestidos decorosamente a los lugares, sobre todo a los lugares sagrados. Vamos a la misa, a una celebración, hay que darle la importancia, el valor, la dignidad a cada acto como personas que somos, y manifestar que somos cristianos con alegría siempre. Siempre tenemos que estar alegres, siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar, siempre tenemos que manifestar a Cristo en todo, que siempre aceptó a todos, siempre incluyó a todos. Nunca, imagínense, hasta cuando la Magdalena se acercó a lavar sus pies, él no la rechazó. Nosotros como cristianos debemos rechazar siempre el pecado, pero acoger a todos los pecadores, sino cómo vamos a traerlos a Cristo. Pero para avanzar un poquito tenemos otro material que también está muy interesante y que vamos a ponerle mucha atención para ver qué riqueza podemos obtener de este material. En el número 31, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual,
Gaudium et Spes, aborda el tema de la responsabilidad y participación, señalando textualmente que, para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de su responsabilidad, tanto respecto de sí mismo como de los varios grupos sociales de los que es miembro, hay que procurar con suma diligencia una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano dispone hoy día. Particularmente, la educación de los jóvenes, sea el que sea el origen social de estos, debe orientarse de tal modo que forme hombres y mujeres que no solo sean personas cultas, sino también de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época. Pero no puede llegarse a este sentido de la responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios y a los demás. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Es necesario, por ello, estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participan con verdadera libertad en la vida pública. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y el necesario vigor de la autoridad pública, para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de los diferentes grupos que integran el cuerpo social. Es necesario que encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Y en el número 32 concluye el capítulo 2 con el tema del Verbo encarnado y la solidaridad humana, afirmando textualmente que Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no separadamente, con exclusión de toda mutua relación, sino construirlos en un pueblo que le reconociera en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto a individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad. A los que eligió Dios, manifestando su propósito, denominó pueblo suyo, con el que además estableció un pacto en el monte Sinaí. Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con los publicanos y pecadores, reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, principalmente los de la familia, fuente de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra. En su predicación, mandó claramente a los hijos de Dios que se traten como hermanos.
pidió en su oración que todos sus discípulos fuesen uno, mas todavía se ofreció hasta la muerte por todos, como Redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Y ordenó a los apóstoles predicar a todas las gentes la nueva evangélica, para que la humanidad se hiciera familia de Dios, en la que la plenitud de la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, constituye, con el don de su Espíritu, una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muerte y su resurrección. Esto es, en su cuerpo, que es la Iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones que se les hayan conferido. Esta solidaridad debe aumentarse siempre hasta aquel día en que llegue su consumación y en que los hombres, salvados por la gracia, como familia amada de Dios y de Cristo hermano, darán a Dios gloria perfecta. Ya se veía en el siglo pasado cuál era la tendencia a la globalización, a la unificación del mundo, ya se veía clarísima, y sin embargo vamos viendo cómo se ha ido globalizando, pero ¿en qué? En el pecado, en el error, en los sistemas totalitarios, en sistemas injustos, políticos injustos, que van en contra del bien común. Pero, sin embargo, los cristianos tenemos que aprovechar aún este contexto en donde se ha ido unificando, aunque sea en las cosas malas, a veces, ¿verdad?, para poder hacer el bien aprovechando esa misma infraestructura. Si nosotros vemos y observamos este documento muy bien, también habla que cómo es posible que se le pueda exigir responsabilidad si el mundo se va polarizando cada vez más, con ricos demasiado ricos, muy pocos ricos e inmensamente ricos, y muchos pobres en necesidad extrema. Cuando se refiere a la libertad humana, dice muy claramente que la libertad se debilita cuando está en necesidad extrema. Si una persona no tiene lo necesario para poder vivir, comer, desarrollarse, pensemos en todos los pueblos, en países latinoamericanos, en países africanos, Somalia. Bueno, ¿para qué vamos tan lejos a Asia y África si aquí mismo en México, en América Latina, te asomas por la ventana y hay gente en necesidad extrema, en pobreza, en miseria? ¿Cómo podemos entonces exigir responsabilidad social cuando en esta condición, que es responsabilidad de todos, sobre todo de los sistemas políticos tan injustos que tenemos, pues cómo les vamos a exigir que haya responsabilidad y participación ciudadana si no tienen ni siquiera lo necesario para pasar el día, para cobijarse, para comer? Y el otro extremo en el que dice muy claro, la libertad se envilece, o sea, se deteriora y se degrada, es la gente muy rica que tiene todo muy fácil. Esos dos extremos van en contra de la virtud. Y como va en contra de la virtud, no puede lograr el bien común y es contrario al plan de Dios. Fíjense cómo estos sistemas injustos que ya se perfilaban en el siglo pasado y ahora están dando sus peores consecuencias. Pero vamos a un corte y regresamos con más sobre este tema. Con todas sus participaciones. Quiero mandarle un saludo muy especial y muy afectuoso a la familia Mata Orozco, que nos está viendo siempre todos los lunes. Un saludo muy afectuoso a todos los miembros de esta familia tan querida para nosotros, para María Visión, y también, pues, en lo personal, para su servidor. Bueno, vamos a continuar. Fíjense cómo vamos desmenuzando y vamos viendo cómo la educación también viene mencionada como un factor muy importante para que se logre el plan de Dios. En el plan de Dios está la educación y sobre todo una educación moral y en las virtudes.
cómo las instituciones públicas y privadas tienen que ir buscando como fin a la persona, pero sobre todo también toda la sociedad tiene como responsabilidad la educación en la virtud, porque así lo dice el documento, como lo acabábamos de escuchar hace unos momentos. Imposible lograr este bien común si no tenemos nosotros educación en las virtudes, imposible, y no en competencias, habilidades, actitudes. Sí, eso está muy bien, pero para un nivel muy superficial. La diferencia entre una competencia, una habilidad, una actitud con una virtud, la virtud es un hábito, es una cualidad estable al bien que perfecciona las facultades, va directamente al intelecto, a la voluntad, a el imperio que tiene la voluntad sobre los apetitos, sobre las pasiones. Por eso la virtud es importante y no puede ser sustituida por ninguna competencia, por ninguna habilidad, por ninguna actitud. Está bien que se desarrollen todas estas, pero siempre y cuando vayamos también a las virtudes que son tan importantes para que nosotros podamos alcanzar este bien común. ¿Cuántas cosas, vienen en estos documentos que si nosotros no ponemos mucha atención y no los vamos reflexionando, pues nos pasamos, se nos pierde toda la riqueza que nosotros podemos tener al respecto de toda la doctrina que se nos va enseñando y que además es doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, decíamos también cómo en el mundo polarizado, donde hay ricos demasiado ricos y pobres demasiado pobres, hay una injusticia social, y por eso la ley de los cristianos, fíjense, principalmente es el amor. Y este punto es el punto fundamental, porque ahora en este mundo contemporáneo no podemos entender lo que es el amor. Y amar a una persona, ¿saben cómo podemos nosotros medir si realmente amamos a alguien o no lo amamos? Amamos cuando nosotros deseamos que esa persona sea santa, ¿sí? Si en tu amor no está implicada la santidad del prójimo, es decir, que el prójimo alcance esta santidad, el bien, entonces no es un verdadero amor. Hay amores falsos, amores equivocados, hay amores que son egoístas, hay amores desordenados. La ley del amor tiene que estar fundada en la caridad, y en este amor de caridad va la solidaridad como principio del orden social cristiano. Recordemos que hay dos principios: subsidiariedad, que es la justicia, que cada cosa y cada persona contribuya al bien común y sea retribuida según su condición, según su preparación, según su esfuerzo, etcétera, y su papel en la sociedad. Y la solidaridad fundada en el amor. Ahora también confundimos la solidaridad con la filantropía, con hacer que somos filantrópicos y que hacemos obras sociales. No, la filantropía no le llega tampoco a la caridad, porque la caridad tiene tres órdenes, tres objetos, que son Dios, nosotros mismos, el segundo, y el prójimo. El amor a Dios, a nosotros y al prójimo. Si no hay Dios, no hay amor. Si no hay santificación, no hay amor. Pero bueno, vean, siempre se nos va el tiempo rapidísimo y ha sido un gusto estar en sus hogares. Espero que sigan disfrutando de esta programación de María Visión y nosotros nos vemos en la próxima. No se vayan, hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 005233
3770-1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.